Bien, vamos a retomar el contacto con Jacinta Molina. Ha estado monitoreando desde esta mañana el regreso a nuestro país de los turistas. Claro, porque Chile reabre sus fronteras a través del aeropuerto de Santiago. Nos va a contar detalles, Jacinta, de cómo se ha dado este proceso. Jasi, ¿qué tal? Muy bien, Seba, claro, retomamos el contacto porque lo prometido es deuda y estamos precisamente con el subgerente de comunicaciones del aeropuerto Nuevo Pudahuel, Branco Carlesi, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Primero, Branco, bueno, buenos días, te saludamos primero que todo para saber cómo se ha dado todo este proceso. Estamos muy expectantes de saber cómo han sido estas primeras horas, qué evaluación hacen ustedes. Sabemos que es un poco pronto, pero a priori, ¿qué evaluación se puede hacer de estas primeras horas desde esta reapertura de las fronteras aéreas en nuestro país? Buenos días. Primero agradecer al canciller Alamant, a la ministra Vera Jut, al ministro Palacios, que vinieron a acompañarnos para esta apertura. Es muy importante, 8 meses cerrados con las fronteras y con unos vuelos menos del 90%. Ha sido muy complicado para el aeropuerto de Santiago y para Nuevo Pudahuel específicamente también. No esperamos un arribo de muchos pasajeros. ¿Por qué? El golpe de esta crisis es tan fuerte que es solamente comparable a la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera al 2001 los ataques terroristas, ni siquiera la crisis financiera. Eso quiere decir que las aerolíneas devolvieron muchas de sus aeronaves que estaban en comodato o por comprar y las rutas se disminuyeron al mínimo y además esas rutas que están hoy día abiertas vienen con un porcentaje de ocupación muy bajo. Entonces, para que las personas se retomen lo que teníamos el año pasado, que eran 25 millones de pasajeros, van a pasar 4 años más, recién al final del 2024. Entonces, una muy buena noticia es que los turistas puedan volver. Tenemos hoteleros, Fedetur, que estaba muy complicado, y esto esperamos que sea un respiro porque el aeropuerto de Santiago es el primer lugar en Chile donde ingresan extranjeros. Y además el trabajo que hace Nuevo Pudahuel en conjunto con la alianza con el gobierno, atraímos más aerolíneas, nuevas rutas y bajaron los precios. En la invitación del presidente Piñera, también el exministro Valente bajó la tasa de embarque. Entonces, esa alianza público-privada fue fenomenal en pos del beneficio de los pasajeros. Ahora nos encontramos en un momento muy complejo. Perdimos 3 aerolíneas definitivamente, Emirates, Qantas y One. Perdimos más de un tercio de nuestras rutas. Entonces, cuando volvamos a la normalidad, vamos a tener muchas menos rutas, menos aerolíneas. Y, por ejemplo, quien quiera ir a Europa, en diciembre podía entrar por 5 ciudades, podía ser por Londres, París, Madrid, Barcelona o Roma. Ahora solamente tenemos París y Madrid. Eso va a hacer que los precios suban y claramente va a ser más complejo para las personas. Y no queremos volver realmente a ese tiempo cuando la élite solamente podía viajar. Queremos que el transporte sea democrático y sea para todos. Franco, ya quiero ahondar en ese punto que es bastante importante que comentas, pero primero quedó pendiente la pregunta de cómo han sido estas primeras horas. No sé si hay antecedentes ya de quizás un número de turistas que hayan llegado o eventuales inconvenientes, quizás personas que han tenido dificultades para poder entrar a Chile. Hemos tenido 6 vuelos en la mañana internacionales, no hubo ningún problema, llegaron todos con sus documentos correctos. Pero esos vuelos claramente venían con muy poca ocupación, entonces es muy fácil hacer el proceso. Esperamos que dentro de los próximos meses y años empecemos a recuperar, pero en los próximos 5 o 6 meses nos vemos un aumento importante en los vuelos internacionales. Sí, tal vez vamos a ver un aumento en la demanda por los pasajeros, pero la oferta va a ser menor. ¿Y qué pasa cuando hay mayor demanda y poca oferta? Van a subir los precios, pero por el minuto está todo correcto, está todo ordenado en el aeropuerto. Invitamos a las personas que vengan al aeropuerto se sientan seguras, las aeronaves no son un vector de contagio y el aeropuerto tampoco, siempre y cuando cumplamos las medidas biosanitarias que nos ha impuesto la autoridad sanitaria. Claro, medidas que hay que seguir realizando también por lo mismo. Tú comentabas una situación bastante interesante que es el cierre, por ejemplo, de algunas rutas incluso nuevas que habían comenzado a operar hace pocos meses antes de que se iniciara esta emergencia, que es básicamente el efecto que ha tenido en el aeropuerto y quizás a lo mejor también en Chile como conexión también con otros países esta situación. ¿Qué análisis hacen ustedes y no sé si han podido también conversar con la autoridad o ver incluso comparativamente en la región, por ejemplo, si hay otros países que están también con situaciones similares? Nosotros operamos 70 aeropuertos en el mundo y en todos esos países hay o conversación o ya se han llegado a acuerdos, algunos mejores, algunos peores. En general los países ricos inyectan directamente dinero a sus aeropuertos, otros modifican los contratos para no perder dinero y nosotros le comentamos a nuestras autoridades que podíamos tal vez modificar el contrato para que nosotros podamos invertir más y así continuar con este gran éxito que fue la alianza público-privada. Pero hasta el día de hoy estamos en una situación que todavía no logramos sentarnos a conversar con el gobierno, eso es muy importante. Estamos confiados que lo vamos a hacer y estamos confiados que el gobierno comprende cuál es la urgencia de la situación, porque realmente este año los gastos
son mucho mayores que los ingresos, el próximo año también. Entonces hay un desequilibrio económico del contrato de la concesión y ese equilibrio económico debe reequilibrarse para que así el concesionario pueda invertir más. Tenemos un terminal internacional donde invertimos 1.000 millones de dólares, pero ¿de qué va a servir un terminal internacional para 38 millones de pasajeros cuando este año retrocedimos a niveles del 2012, 8 millones de pasajeros? ¿Está en riesgo el futuro de la concesión en este aeropuerto actualmente? Está muy complicado. Si no encontramos una solución, el futuro de la concesión se ve muy, muy complejo. Y es por eso que estamos en conversaciones con las autoridades, pedimos humildemente a las autoridades también trabajar conjunto con ellos, como socios que somos del Aeropuerto de Santiago, porque esta es una edificación pública que tiene un uso para los chilenos, que además crea empleo, turismo, negocio. Entonces, por eso es tan importante, no estamos hablando de una tienda de retail, no estamos hablando de un local comercial, estamos hablando del aeropuerto más importante de Chile. ¿Y qué pasa con la construcción, de hecho, que se estaba realizando acá? Porque el aeropuerto se está ampliando también al mismo tiempo que le ha tocado convivir con esta situación inesperada, con la emergencia. ¿En qué está también esa ampliación? La ampliación está ya sobre el 90%, está por ser terminada, pero nuevamente, ¿de qué sirve un edificio que hay que calefaccionar, que hay que trabajar, que incluso otros ministerios tienen que poner también dinero, porque los presupuestos están de servicio de SAC, de servicio agrícola ganadero, de PDI, entonces hay personal que tal vez no va a ser necesario y sabemos a través del ministro Briones que el presupuesto próximo año es muy acotado para proteger la salud de las personas. Entonces también hay que ser muy efectivo con cómo se gasta este dinero que es público finalmente. Entonces, ¿cómo somos efectivos en volver a traer a esta aerolínea, a estos pasajeros para que tenga un uso el terminal internacional y no solamente un uso lógico, sino que un uso que sea proactivo y de nuevo logre animar a los pasajeros y a la aerolínea a volver a Chile? Perdimos a Emirates, cerraron la oficina, es decir, Chile perdió la conectividad directa con Dubái. British Airways debería volver, pero aún no lo hace, perdimos la conectividad con Londres. Air France está volando solamente una vez a la semana, cuando antes lo hacía 5. Entonces, ahora que está pasando, ojalá, si llega una vacuna temprano, recién en ese momento va a empezar nuestra crisis. Hoy día el aeropuerto está en medio de la crisis. Pero cuando pase esto, recién tenemos que reconstruirnos. Y para reconstruirnos tenemos que fortalecer la alianza público-privada como lo hicimos antes y que fue tan exitosa. La ministra mencionaba, de hecho, el año 2024 como un año en que posiblemente las operaciones vuelvan a tomar la normalidad que tenían antes de la llegada de la pandemia. En ese sentido, ¿cómo va a ser también el flujo que ustedes esperan o qué pronóstico también tienen de lo que va a ser una temporada estival quizás distinta en comparación a otros años? Imágenes de aglomeraciones que veíamos en el aeropuerto y que ahora por lo menos no se están registrando. ¿Cómo están ustedes analizando y trabajando quizás? Porque ahora que se reabren las fronteras hay que llevar a cabo también algunos protocolos que podrían generar también ahí algunas complicaciones. Los números que entregó la ministra Hood son los correctos, tanto la ASI como la IATA lo confirman. Vamos recién a recuperar lo del año pasado a final del 2024. Es decir, los años que vienen va a ser 8 millones de pasajeros, para el próximo año 13 millones de pasajeros y recordemos que este terminal fue construido para 16 millones de pasajeros. ¿Qué tiene que hacer el concesionario? Tenemos que ser proactivos, tenemos que... Como operamos tantos aeropuertos, tenemos los contactos con todas las aerolíneas, por eso llegó Emirates, por eso llegó British Airways. Pero eso requiere inversión. Entonces, si hoy día el concesionario tiene un desequilibrio económico tal, que es normal que lo tenga, todos los aeropuertos lo tienen porque la autoridad tenían una prioridad que es salvar la salud de las personas y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero estos 5 años que vamos a perder, además que tenemos un contrato fijo, son 5 años totalmente perdidos, no podemos recuperarlo. Y es por eso que nosotros estamos encantados de invertir en Chile porque es un país con las reglas correctas, reglas justas y que se mantienen en el tiempo. Pero cuando hay un evento que es exógeno, que es forzoso, y nosotros tenemos una inversión de 1.000 millones de dólares y tan poco tiempo de concesión que nos quedan 15, quiere decir que para recuperar la inversión y para poder invertir más, tendríamos que tener un crecimiento de 30% anual, cosa que es imposible. Entonces, por eso estamos muy convencidos que la autoridad está pensando en cómo poder trabajar con el aeropuerto, y llegar a un beneficio mutuo que finalmente no es beneficio ni para el gobierno ni para el concesionario, es para los pasajeros como tú, como yo, que nos acostumbramos a viajar por 15.000, 20.000 pesos y que no queremos que vuelvan esos valores de 200 o 300.000 pesos. Bueno, pues muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. En el día entonces en que se reabren de forma paulatina las fronteras aéreas a nuestro país para aquellos extranjeros no residentes, estamos monitoreando de hecho la situación acá en el aeropuerto de Santiago, un aeropuerto que ya lo escuchábamos también se ha visto afectado como otras empresas a nivel mundial también producto de esta pandemia, pero en medio también de un momento en que de forma paulatina, como ya conversábamos, Seba, se busca ya ir retomando de a poco funciones y también de forma más lenta también considerando la situación actual en términos sanitarios y por cierto también lo que ocurre a nivel internacional. Será interesante ver cuál será el flujo en definitiva de pasajeros que efectivamente estén dispuestos a venir a
a nuestro